Siento como la mañana se levanta el sol, tan cierto porque yo le canto y me puede oír. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos camino al 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos y la Oficina Nacional de Educación Católica se complace en este webinar preparado como parte del precongreso. Tenemos hoy un tema muy importante, una visión cristiana de las brechas educativas post-pandemia, desde un enfoque de la doctrina social de la Iglesia. Vamos a pedir al Espíritu de Dios que nos ponga en la disposición interior para poder asimilar bien este mensaje. Vamos a invitar a que Padre Eduardo también abra su pantalla y podamos entrar juntos, todos, en este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oramos con las mismas palabras del Salmo 130. De lo profundo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi plegaria. Señor, si no te olvidas de las faltas, ¿quién podrá subsistir? Pero de ti procede el perdón y así infunde respeto. Espero en tu palabra más que el centinela espera la aurora. Como confía en la aurora el centinela, así Israel confía en el Señor, porque en el Señor está su bondad y la abundancia de sus liberaciones, y Él liberará a Israel de todos sus pecados. Invocamos al Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recibamos el saludo de Monseñor Ricardo García García, presidente de la Comisión Episcopal para la Cultura, para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, del Padre Richard Santos Caicho, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Educación, Cultura y Bienes Culturales, y del licenciado Alfredo León Sánchez, director de la Oficina Nacional de Educación Católica. Tenemos el privilegio de contar con la presencia del Padre Eduardo Corral Merino, que lo tenemos aquí, ¿no? Nos visita, no es la primera vez que está con nosotros, nos sentimos muy complacidos. Buenas noches, Padre Eduardo. Buenas noches. Un gusto saludarles, una alegría, a sus órdenes. Bueno, si me permite, Padre, lo voy a presentar para que nuestros participantes sepan la competencia que tiene
para poder hablar de este tema. Bueno, Padre Eduardo, pues es un sacerdote de la Arquidiócesis de Morelia, actualmente es secretario de la Dimensión de Educación y de Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, realizó sus estudios eclesiásticos de filosofía en la Universidad de Navarra, España, y la teología en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma. Ha estudiado licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana Santa Fe, Ciudad de México, una maestría en Administración Integral del Ambiente en el Colegio de la Frontera Norte, en Tijuana, Baja California. Tiene estudios en Doctrina Social de la Iglesia y sus experiencias laborales, académicas, pastorales, le han abierto muchas puertas en distintos ambientes sociales, políticos y económicos a nivel nacional en México. Ha sido profesor en varias universidades, en Morelia, en Tijuana, ha participado en la redacción del documento de la Conferencia Episcopal Mexicana, Educar para una Nueva Sociedad, y de los talleres de educación para padres de familia al servicio de una nueva sociedad. Durante 6 años ha estado colaborando con distintos institutos religiosos de México que tienen el carisma educativo. Ha sido responsable de la pastoral universitaria y está al frente del Centro de Evangelización de la Cultura de la Arquidiócesis de Morelia, vinculado con el Consejo Pontificio de la Cultura de la Santa Sede. Bueno, nos complace, Padre Eduardo, con su presencia, ¿no? Gracias. Y nos sentimos muy Igualmente. contentos de poder escucharlo. Adelante, Padre. Gracias, maestro Juan Carlos. Un saludo, pues, a todas las autoridades eclesiásticas, a todas las autoridades de este organismo tan importante. Y bueno, queridos maestros, sabemos que estamos empezando, pues, nuevos ciclos escolares y demás, así que me parece que es muy importante reflexionar ampliamente sobre nuestra misión, nuestra tarea, con la ayuda de la doctrina social de la Iglesia. Es interesantísimo cómo la doctrina social de la Iglesia, no sé por qué, pero no permea. Es decir, la reflexión social del Evangelio es la mano del Espíritu Santo que nos va acompañando a través del magisterio. Ustedes recuerden muy bien Dei Verbum, en el número 7, por ejemplo, este documento conciliar que nos dice muy claramente, ¿verdad?, que la doctrina social de la Iglesia, pues, es prácticamente, pues, la revelación ahí acompañándonos en el diario vivir. Necesitamos discernir los signos de los tiempos con relación a las exigencias evangélicas. Y esto es lo que hace la doctrina social de la Iglesia. Esto es lo que hace la doctrina social del magisterio social de la Iglesia. Es decir, ¿cómo nos va acompañando el Espíritu de Dios? Pues bueno, a través de lo ordinario, de lo encarnado, de la constante discernimiento que hace el Papa, las distintas conferencias episcopales, la conferencia el Consejo del Episcopado Latinoamericano. Ahí en el magisterio social tenemos pues mucho que escarbar. Y les tengo una noticia, espero que ustedes ya un poco se hayan dado cuenta. Pero con el Pacto Educativo Global, el Papa Francisco ha puesto en el centro de la cuestión social a la educación. Y ha puesto a la educación en el centro de la cuestión social. Les hago una paragón, ¿verdad? Una comparación, pero así como Pablo VI, por ejemplo, con Pacem in Terris, ¿verdad?, puso al centro de la doctrina social de la Iglesia la paz, así como Populorum Progressio puso el progreso, el desarrollo de los pueblos, con Populorum Progressio, este documento del magisterio, lo puso al centro de la cuestión social. Ahora el Papa Francisco, jesuita como es decir, el carisma de la educación, pues a todo lo que da, latinoamericano, ha puesto la educación en el centro de la cuestión social. Queridos maestros, alégrense, ¿no?
El Papa no ha generado un pacto económico global, no ha generado un pacto político global, no, un pacto educativo global. Quisiera entonces situarnos. Estamos en un cambio de época, nos lo dijo Aparecida de manera muy clara. Es decir, estos momentos de la humanidad, ¿verdad? Que son muy claros, que son estratégicos. Estos cambios de época, que bueno, la invención, el manejo del fuego, el manejo de las herramientas y los metales, el manejo de la escritura, el manejo de la industria, el manejo de las computadoras, la invención, todo esto viene y reestructura todas las relaciones humanas. En la computadora y finalmente los teléfonos digitales y toda esta cuestión, con la globalización, pues ha metido a la humanidad en una nueva experiencia de sí misma. Estamos más cerca, estamos más comunicados. La casa se nos ha hecho curiosamente más pequeña, ¿verdad? Hoy las fronteras, bueno, sí, son importantes, pero no son como antes. Hoy, gracias a los medios de comunicación, nosotros podemos saber las noticias de todo el mundo en un tiempo real. Y entonces es muy importante entender esto. Es decir, ya Aparecida nos decía, estamos en un cambio de época. Ya Aparecida nos decía de manera muy clara, la globalización nos ha modificado nuestra mirada, nuestro sentir en el mundo, nuestra comprensión. Y ahora la pandemia ha develado con mayor crudeza todas estas implicaciones. Aquella pandemia que inició en China y que vimos claramente cómo el mapa rápidamente se fue extendiendo hasta cubrir al globo entero. La globalización ya no es un cuento, no es una teoría, no, es un acontecimiento. Hoy la guerra de Ucrania, Rusia, traerá efectos nocivos. Ucrania es el granero del mundo. Muchos de los fertilizantes que se utilizan en el mundo vienen de Ucrania. Es curioso, pero empezaremos a vivir una cierta hambruna por estos fenómenos, por esta globalización. Entonces, voy a sacar la doctrina social de la Iglesia. Estoy seguro que serán cuestiones que no tienen muy frescas o no tienen mucho en la mirada y que les ayudará muchísimo. Y para eso me voy a permitir compartir un PowerPoint para que ustedes vayan siguiendo de manera muy clara los textos. Los vamos a ir comentando, va a ser esto muy ágil. Hoy, la educación tiene que responder a la realidad particularmente social, que está agitada, está convulsa, a la realidad económica, a la realidad política, a la realidad ambiental, por supuesto. Yo no sé en Perú, pero en México estamos empezando a tener problemas serios del agua, con el agua. La parte norte de México ha vivido momentos pues muy difíciles con algunas sequías. Entonces, pues este es el objetivo, brindar algunas orientaciones desde la doctrina social de la Iglesia para evidenciar la importancia de la educación, y no solamente de la educación que ya en sí es importante, sino de la educación religiosa. El ser humano, por ser un ser trascendente, necesita este acompañamiento religado. Religión significa religare. Estamos ligados al prójimo, estamos ligados a nuestro contexto ambiental, estamos ligados al Creador. Y todo esto con esta mirada de fortalecer la vida concreta de las personas, hacer ejercicio de su dignidad. Vamos a recordar un poco esta cuestión de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La doctrina social de la Iglesia
también conocida como el pensamiento social de la Iglesia, por una parte, nos ayuda a entender con una mirada evangélica y un sentido trascendente a la persona humana en sus distintas realidades temporales. La familia, el trabajo, los medios de producción, la ciencia, la empresa, la cultura, la política, la comunidad internacional, entre otros. Esto es una cita de un documento que les recomiendo muchísimo. Es muy breve, es de mucha ayuda, es muy pedagógico. Este documento se llama Orientaciones para el estudio y enseñanza de la doctrina social de la Iglesia en la formación de los sacerdotes. El autor fue la Congregación para la Educación Católica. Es decir, la congregación de la cual nosotros dependemos, allá a finales del siglo pasado, esto hay que decirlo, publicó este documento que es importantísimo, que puede servir muchísimo para sus escuelas, para sus universidades. Aquí está otra vez al final de esta lámina, orientaciones para el estudio y enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. Y nos dice, ¿verdad? Nos ayuda a entender la doctrina social con una mirada evangélica y un sentido trascendente a la persona en sus distintas realidades temporales. Es muy interesante, pero el pensamiento social cristiano, por otra parte, dice el mismo documento, ilumina los problemas concretos de la vida de las personas y sociedades en referencia al mensaje de salvación, las exigencias y valores del Evangelio, la caridad, la verdad, la libertad, la justicia, la dignidad de la persona humana, el bien común, la solidaridad y subsidiariedad. Es decir, la doctrina social de la Iglesia nos permite ponernos estos lentes para no ver de manera visceral, para no ver de manera historicista, para no ver de manera política, para no ver de manera simplemente plana, horizontal, los problemas que estamos viviendo. Yo lo digo con mucha preocupación. Hay muchos católicos muy valiosos, muy bien intencionados, por supuesto, pero que en lugar de estar viendo la realidad desde las exigencias evangélicas, lo ven desde la sociología, lo ven desde lo que dicen los periódicos, los medios de comunicación, lo ven desde lo que dice el locutor de un radio. No estamos haciendo un discernimiento evangélico de la realidad. Y hoy, las realidades que está viviendo América Latina, lo dice Fratelli Tutti, frente a movimientos populistas, frente a movimientos reivindicadores, nos exigen a nosotros otra mirada. Esto, la mirada de la caridad, de la verdad, de la justicia, de la dignidad humana. Este documento de las orientaciones, en el número 9, dice que se puede decir que en cada época y en cualquier situación, la Iglesia recorre este camino, cumpliendo en la sociedad un triple deber. Por un lado, el anuncio de la verdad acerca de la dignidad del hombre y sus derechos, que esto, por supuesto, lo tenemos que hacer en las escuelas, la denuncia de las situaciones injustas y la cooperación a los cambios positivos de la sociedad y al verdadero progreso del hombre. Por favor, no vean estos 3 puntos como desligados, sino que véanlos en su unidad. Yo no puedo anunciar sin denunciar y yo no puedo denunciar si no voy a cooperar a los cambios positivos. Esto es una I de conjunción, de unidad. El anuncio requiere denuncia, la denuncia requiere cooperación. Si no voy a cooperar, no denuncio, no anuncio. Si yo no voy a analizar la realidad histórica y me salto el segundo paso, estaría también equivocándome. Esto lo dice muy bien este documento, es muy sencillito y me parece que tenemos que entender que el cristiano sabe que puede encontrar en la doctrina social de la Iglesia los principios de reflexión,
los criterios de juicio y las directrices de acción como base para promover un humanismo integral y solidario. Esto ya es un documento más reciente, pero también es un documento muy importante. Por favor, conózcanlo, manéjenlo, ténganlo en la cabecera, porque es muy importante. El compendio de doctrina social de la Iglesia del Papa San Juan Pablo II. Este compendio que nos ayuda a ver de manera muy actual la realidad con esta mirada evangélica. La doctrina social de la Iglesia no solamente es decir, es que nos dicen el magisterio latinoamericano que tenemos que ver, juzgar y actuar. Y yo veo con mis criterios, juzgo con mis criterios y actúo con mis criterios. No, el ver, juzgar y actuar es a la luz de las exigencias evangélicas. Este numeral, ustedes reflexionenlo bien. La Iglesia me ayuda a pensar bien, a discernir bien, con un sano juicio, con claros referentes que me permitan ver la realidad bien y con claras directrices de acción. La doctrina social de la Iglesia no solamente me lleva a pensar, me lleva a actuar. La educación es lo mismo. La educación entra en este plano teórico y práctico y además histórico. 3 planos. El plano teórico, el plano práctico, cómo lo aterrizo, y el plano histórico, en qué contexto lo aterrizo. Hombre, pues los principios de reflexión, ¿verdad? Que son orientaciones fundamentales de carácter racional, que muestran coherencia entre los datos revelados y los principios de la recta razón, que son reguladores de los actos humanos en el campo de la vida social y política. Son universales, son siempre válidos. El principio de la persona humana, el principio del bien común, el principio de la solidaridad, el principio de la subsidiariedad, el principio del destino universal de los bienes, y podríamos seguir. Qué importante es entender que hay principios primeros, principio, la base, principio, elementos perennes. Hay también criterios de juicio que nos ayudan a discernir de manera ética y objetiva las diversas situaciones y estructuras y los diversos problemas sociales a la luz del mensaje evangélico. Es indispensable este discernimiento para poner en práctica los principios de reflexión. Con esta doctrina, la Iglesia no percibe fines de estructuración y organización de la sociedad, sino de exigencia, dirección y formación de las conciencias, dice el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia en el numeral 81. Qué importante es. La Iglesia no solamente me ayuda a pensar bien. La ayuda es muy aterrizada, recuperando las realidades que estamos viviendo en estos contextos históricos complejos. Finalmente, es curioso, pero con relación a los criterios de juicio, quisiera dar el ejemplo del Papa Emérito Benedicto XVI, que advierte que estamos viviendo una emergencia educativa. Juzga objetivamente y ofrece una interpretación ética de una crisis civilizatoria que vivimos a la luz del mensaje evangélico. Entonces el Papa, como criterio de juicio, nos dice, hay una emergencia educativa. Lo dijo no solamente en el documento de Aparecida, sino también en distintos documentos cuando él inició su pontificado y su ejercicio de pastor en la diócesis de Roma. Finalmente, las directrices de acción que nos ayudan a aplicar de manera efectiva estos principios y orientaciones. Aplicar directrices de acción. Esto a fin de que nuestras acciones tengan un sentido trascendente
y que partan de un discernimiento cristiano de la realidad. Los 7 compromisos que el Papa Francisco propone en el lanzamiento del pacto educativo son claros. Tener al centro a la persona, tener a las realidades educativas más atrasadas, presentes y darles prioridad, invertir todos nuestros mejores talentos en la educación, incorporar a la mujer, escuchar a las niñas, entender que hoy no solamente estamos llamados a educar, que las instituciones eduquen bien, sino que las instituciones de educación nos tienen que proponer nuevas maneras de relacionarnos en lo económico, en lo político, en lo social. Y finalmente el cuidado de la casa común. Allí están las directrices de acción que tiene el Pacto Educativo Global, que nos caen muy bien en esta post-pandemia. El Papa lo ha dicho muy bien. He convocado a este Pacto Educativo Global antes de la pandemia, pero ahora nos cae mucho mejor. Es una iniciativa que tiene claridad de sentido, ¿verdad? La Iglesia busca proponer a todos los hombres un humanismo a la altura del designio del amor de Dios sobre la historia, un humanismo integral y solidario que puede animar un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona que se actúa en la paz, la justicia y la solidaridad. Es una cita del compendio, es muy importante. ¿Por qué? Porque la doctrina social de la Iglesia, escúchenme bien, nos ayuda a hacer el bien bien. No se vale hacer el bien mal. No, tenemos que hacer el bien bien. Y las exigencias evangélicas nos piden seguir los evangelios en la comprensión, en el discernimiento, en el juicio y en la acción. Esto es muy importante. Yo no puedo tomar las exigencias evangélicas y usarlas como banderas y despreocuparme por la parte ética, la parte evangélica en la realización del bien. La doctrina social de la Iglesia por eso es tan importante para la pastoral educativa, para nuestra labor docente. Nosotros tenemos que enseñarle a los chicos a entender la realidad, a orientar la realidad, a abrazar la realidad y actuar la realidad desde las exigencias evangélicas. Esto es muy importante. Ustedes tienen ahí una riqueza enorme, porque además, lo reitero, la doctrina social de la Iglesia, como vimos acá, de manera muy clara, tiene que ver con estos principios universales que se desprenden de la razón. Es decir, no solamente se desprenden de la exigencia evangélica, sino que son universales y siempre válidos. Acabo de estar en un encuentro ecuménico, ¿verdad? Y esperaban algunos que yo hablara del evangelio y las exigencias. No, les hablé de doctrina social, el principio del bien común, dignidad humana, solidaridad, cómo todos estos nos encuentran. Una mujer muy valiosa me decía con profunda autenticidad, ¿verdad? Qué maravilla que ustedes tienen esa doctrina social de la Iglesia en el catolicismo. Nosotros tenemos, ¿verdad? No podemos pensar lo que queremos, interpretar la realidad como se nos da la gana, sentir. No, para eso está la doctrina social de la Iglesia. Bueno, con este contexto, con este bagaje, quisiera entrar ahora al Pacto Educativo Global, que es maravilloso, ¿verdad? Es una gran aportación del Papa Francisco. Es verdaderamente una genialidad, visto desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista teológico, pastoral, desde el punto de vista de nuestro servicio al mundo. Y el título, subtítulo, ya nos dice muchísimo: juntos para mirar más allá. Todo el contexto sinodal está aquí. Por cierto, revisando el material que me mandaron de este congreso internacional,
pues tiene como finalidad también redescubrir la sinodalidad. Y en eso yo pensaba, pues es que el Pacto Educativo Global se llama así, juntos, para mirar más allá. El problema es que no estamos resolviendo juntos los problemas que nos desafían. El problema es que no estamos poniéndonos de acuerdo ni siquiera en la concepción de lo que estamos viviendo. Juntos, 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 juntos. Es decir, no podemos caminar cada quien por su lado, ¿verdad? Juntos. Tenemos que mirar más allá. Nuestra mirada tiene que ser trascendente. Nuestro sentir, nuestro entender, nuestro comprender. Ustedes piensen aquí, ¿verdad? En la cuestión educativa, ¿verdad? Educere, sacar a la persona hacia afuera, conducirla más allá de sí misma. No somos islas, somos seres que nos encontramos, llamados a la relación, al encuentro. Antecedentes del Pacto Educativo Global, pues ya hablábamos del cambio de época. Por cierto, en Evangelii Gaudium, en el numeral 52, les recomiendo la definición, ¿verdad? Dice, se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos. Este cambio de época que estamos viviendo se ha generado por los enormes saltos cualitativos, cuantitativos, acelerados y acumulativos que vive nuestra sociedad, que vive nuestro momento histórico. Y el Papa lo dice también en Laudato Si, de manera magistral, en el número 115, que este cambio de época se suscita también por un antropocentrismo moderno. Paradójicamente, ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad. Es lo que el Papa llama la tecnocracia. Cuidado, cuidado, queridos maestros, cuidados directivos. La tecnología está al servicio del hombre, no al revés. La tecnocracia es el gobierno de los sistemas, del funcionamiento matemática, de la tecnología. Hace poco me llamó una señora y me dijo, padre, pues es que mi hijo no sacó un puntaje en la escuela en la cual quisiera que entrara. Pero pues es que no logró el puntaje porque tiene un problema. Él necesita mucho tiempo para resolver los exámenes. Asperger le genera. Entonces, es curioso, ¿verdad? Entonces ya fui con el director y le dije, oye, mira, vi los resultados, es muy interesante porque contestó el 70%, pero muy bien. Lo único que tiene este niño es que es lento, paciencia. No tiene. Entonces me dijo, no, pues es que esto no lo puede detectar el sistema. Entonces yo me reía, ¿no? Porque pues la computadora lee ciertas opciones múltiples, ¿no? Y yo le decía, sí, pero mira, contestó 70 y de los 70, pues tuvo una puntuación bastante elevada de 60 y tantos. Es lento, nada más. Dile una oportunidad. Gracias a Dios el directivo respondió bastante bien, pero si yo me hubiera quedado callado, si la madre no hubiera venido a mi encuentro, la tecnocracia hubiera imperado. Nosotros necesitamos la ayuda de la técnica, pero no podemos dejar que decida la técnica. Nosotros tenemos que estar en seguimiento de la integración de todos los elementos de la persona humana. No solamente lo que arrojan las máquinas, no solamente lo que dicen, ¿verdad? Los sistemas. Ahora, no sé ustedes allá, pero acá en México se ha dado esto de la certificación escolar. Dios de mi vida, ¿no? Porque todo tiene que pasar por la estrecha puerta
de las auditorías y demás. Y todo lo que no entra por ahí no existe. Cuidado, cuidado. Dice también el Laudato Si el Papa, por eso ha llegado el momento de volver a prestar atención a la realidad, con los límites que ella impone, que a su vez son la posibilidad de un desarrollo humano y social más sano y fecundo. En otro lugar, en Evangelii Gaudium dirá el Papa, frente a la realidad y la idea, quédese usted, dele prioridad a la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad es mucho más ancha que nuestras ideas, es mucho más rica. Se habla entonces, y lo tenemos que decir con mucha claridad, de una grande emergencia educativa. Hay una creciente dificultad que se encuentra para transmitir a las nuevas generaciones los valores fundamentales de la existencia y de un correcto comportamiento. Dificultad que existe tanto en la escuela como en la familia y se puede decir que en todos los demás organismos que tienen finalidades educativas. Fíjense qué importante, ¿eh? Hay, dice el Papa, de manera muy, muy, muy realista, hay una creciente dificultad que se encuentra para transmitir. Todos los educadores la hemos vivido. Hay una creciente dificultad. Cada vez nos cuesta más trabajo, pues el diálogo con los chicos. Cada vez nos cuesta más trabajo el diálogo, en el caso de ustedes, con los hijos. Y nos cuesta más trabajo transmitir los valores fundamentales de la existencia, por un lado, y un correcto comportamiento. Una cosa es lo teórico, estos valores fundamentales, y otra cosa ya es lo práctico, el comportamiento, ¿verdad? Esta parte práctica es muy importante. Las escuelas tenemos estos desafíos. Padres que cada vez los maestros se quejan más, padres que cada vez más los chicos vienen con una actitud, quién sabe qué. Esta afirmación de la emergencia educativa, como se los decía anteriormente, lo señaló el Papa Benedicto XVI en el 2007, cuando él inauguró los trabajos de la Asamblea Diocesana de Roma. Por cierto, a partir de ese momento, dijo el Papa, tenemos 10 años para centrar toda nuestra actividad pastoral, Biblia, misiones, catequesis, con una mirada educativa. La pastoral juvenil, la pastoral social, todos tenemos que educar. La liturgia tiene que educar, la pastoral social tiene que educar, la pastoral de la cultura tiene que educar, la pastoral para la tercera edad tiene que educar, todos tenemos que educar. Y esto porque, desgraciadamente, la educación tiende a reducirse a la transmisión de determinadas habilidades o capacidades de hacer, mientras se busca satisfacer el deseo de felicidad de las nuevas generaciones, colmándolas de objetos de consumo y de gratificaciones efímeras. Haz esto, al otro, te doy esto, te doy el otro, saca 10, etc. Es decir, la mirada sobre la educación ha sido muy pragmática. Y dice el Papa Benedicto, esto deja de lado la finalidad esencial de la educación, que es la formación de la persona en su conjunto. Capacitarla para vivir con plenitud y aportar su contribución al bien de la comunidad. La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles si no procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, la vida, la sociedad, la relación con la naturaleza. De otro modo, seguirá avanzando el paradigma consumista que se transmite por los medios de comunicación. Yo les pido en este momento que piensen muy claramente, ¿verdad? Cómo esto está en medio de nuestra mirada. Es impresionante, ¿verdad? Cómo
lo dice Evangelii Gaudium número 2, la persona se vuelve comodina y avara por la cultura del consumo. Esto es para mí, esto yo lo quiero, esto me beneficia, esto para mi fin de semana, esto para... Entonces, el problema del Papa dice muy claramente es este vivir para mí. No me reconozco para los demás, sino que siempre estoy autoafirmándome. Siempre estoy en esta dinámica de conjugar en la primera persona, en el yo. No paso al tú, al ella, al nosotros, al ustedes. No, solamente el yo. Es una conciencia aislada. Es muy peligroso. Entonces el niño va por la vida, yo saqué 10, yo fui el primer lugar, yo quiero. No le estamos enseñando a amar. Dice el Papa con mucho realismo, muy fuerte, pero dice el Papa, tenemos que humanizar la educación. Imagínense, la educación, que es la actividad más humana, hay que humanizarla, dice el Papa. Algo nos ha pasado, ¿verdad? Porque nos hemos quedado en lo técnico, nos hemos quedado en lo práctico, nos hemos quedado en las cosas de la educación, los modelos, los materiales, las planeaciones, las programaciones, pero no estamos viendo a la persona en el centro, en un marco de relaciones que constituyen una comunidad viva, interdependiente, unida a un destino común. Dice el Papa, en Educar al Humanismo Solidario, gran documento que hay que releer siempre, dice, reconocemos que es necesario actualizar el pacto educativo porque se han roto las relaciones entre padres de familia, entre maestros, entre directivos, cada quien anda por la suya. Él dice, se requiere construir una aldea de la educación, donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar una red de relaciones humanas y abiertas. Muy importante, para no quedarnos con nuestros pequeños mundos, para ser capaz de alteridad, para ser capaz de reconocer la pluralidad de nuestras regiones, de nuestras sociedades, de nuestras etnias, de nuestros orígenes. En una aldea así, dice el Papa, es más fácil encontrar la convergencia global para una educación que sea portadora de una alianza entre todos los componentes de la persona, entre el estudio y la vida, entre las generaciones, entre los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad civil. Lean ustedes esto de la aldea común y vean el subtítulo que les decía yo, juntos para vivir, para mirar más allá, juntos para vivir en comunidad, caminar juntos, sinodalmente, no vamos solos. Este es el mensaje del lanzamiento del Pacto Educativo Global. El lanzamiento fue muy interesante. Quisiera detenerme en algunas afirmaciones que él dice, porque el Papa dice, en la actual situación de crisis sanitaria, llena de desánimo y desconcierto, consideramos que es el momento de formar un pacto educativo global para y con las generaciones más jóvenes, que involucre en la formación de personas maduras, a las familias, comunidades, escuelas, universidades, instituciones, religiones, gobernantes, a toda la humanidad. Esto es interesantísimo. Fíjense bien. El objetivo del pacto no es generar ruido, no es generar papeles, no es generar shows, no. Es poner al centro el desafío de formar personas maduras. ¿Cómo le hacemos para, con las familias,
las comunidades, las escuelas, las universidades, las parroquias, las empresas, los gobiernos civiles, formar personas maduras. Se nos pide que busquemos una cultura integral, participativa y multifacética. Esto es importantísimo. El Papa no tiene una idea monolítica. El Papa entiende lo que es lo católico, lo universal, lo amplio. Y dice el Papa, necesitamos valentía para generar procesos, no es de la noche a la mañana, procesos que asuman conscientemente la fragmentación existente y los contrastes que de hecho llevamos con nosotros. Los contrastes. Algunos tienen muchos, algunos tienen poco, algunos tienen acceso a la tecnología, otros no. Algunos tienen maestros multigrado, a otros tienen maestros por grado. Algunos van a la escuela 4 horas, algunos van 8. Algunos comen en las escuelas, otros no comen en las escuelas. Estas fragmentaciones existentes, la audacia para recrear el tejido de las relaciones a favor de una humanidad capaz de hablar el lenguaje de la fraternidad, es decir, reconociendo al hermano. Entonces dice, necesitamos hacer un camino compartido en el que no se permanezca indiferente. Qué importante, en el que no se permanezca indiferente ante el flagelo de la violencia y otros dramas, ¿verdad? Y dice de manera muy clara el Papa, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Sería infantil. Gozamos de un espacio de corresponsabilidad, capaz de iniciar y generar nuevos procesos y transformaciones. Y dice, seamos parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. Escuchemos el grito de las nuevas generaciones. Es decir, las generaciones son muy sensibles a esta cuestión. Dice el Papa, hoy estamos ante la gran oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre sí el dolor de los fracasos en vez de acentuar odios y resentimientos. Esto es muy importante. Hoy veo en América Latina, perdón por lo que voy a decir, pero es así, prédicas de obispos, de sacerdotes, que se convierten en lanzas de recriminación. No, no, señores, eso no es evangélico. Nosotros tenemos que manifestar nuestra esencia fraterna. Esto es muy importante, esto es muy importante. Nuestro Señor Jesucristo sí tuvo 2 o 3 momentos en el que entraba en esta dinámica de decir, tú lo has dicho, raza de víboras, etcétera, pero son momentos extraordinarios. Por lo general, Jesús calla, por lo general, Jesús busca responder con palabras evangélicas, por lo general, Jesús está en esta dinámica de ver con ojos de compasión, de misericordia. Es curioso, pero el pacto es educativo. Dice el Papa, conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos. Muy importante, muy importante. ¿Eh? La educación es la cuestión del cómo sí se puede, no como el no. ¿Eh? Ya voy terminando. Quiero aterrizar. Les voy a dejar, por supuesto, el PowerPoint con mucho gusto. El Pacto Educativo Global es global. Tiene que ver ya el chico
metido no solamente en un país, en una colonia, en una comunidad religiosa, lo tiene que ver en el mundo, lo tiene que ver en esta realidad. Y bueno, recordarle los 7 compromisos del Pacto Educativo Global, ustedes los conocen bien, solamente quiero repasarlos, poner en el centro de todo proceso educativo formal e informal a la persona, su valor, su dignidad, para hacer sobresalir su propia especificidad, su belleza, su singularidad y al mismo tiempo su capacidad de relacionarse con los demás. Escuchar la voz de los niños, fomentar la plena participación de las niñas, de las mujeres, tener a la familia como primera indispensable educadora, educar y educarnos para acoger, abriéndonos a los más vulnerables y marginados, los buenos samaritanos que tenemos que ser, comprometernos a estudiar para encontrar otras formas de entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso para que estén verdaderamente al servicio del hombre y de toda la familia humana. Finalmente, salvaguardar y cultivar la casa común a través de estos principios, ¿verdad? La subsidiariedad, la solidaridad, la economía sin circular. Nosotros tenemos una grande tarea. El Papa ve cómo la cuestión social está al centro de la educación y la educación al centro de la cuestión social. Ustedes, queridos maestros, educadores, tenemos este grande, grande desafío de evangelizar lo social, de ponerle sentido, de ponerle perspectivas. Pues estoy a la orden, ya hablé muchísimo, ya son las 7 de la noche. Quisiera escucharlos ahora, quisiera dialogar, por supuesto. Ya el maestro Juan Carlos nos irá moderando para este diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Eduardo, ¿no? Nos ha invitado a superar las brechas, ¿no? Se abre pues cuando impera la razón práctica, ¿no? Cuando la técnica nos cierra el acceso a lo humano, a un modo de pensar y de ser egoísta, ¿no? Cuando descarto a los demás, cuando no me son útiles, cuando los veo como cosas, ¿no? Y nos está invitando pues a ponernos los anteojos de la doctrina social de la Iglesia, en esos principios evangélicos que se mantienen permanentes. Entonces, a la luz de todo esto, pues realmente ha sido una reflexión, un momento muy grato y muy interesante también para nosotros que nos dedicamos en esa dimensión educativa, ¿no? Así que están invitados para que puedan formular sus preguntas. Los que están en el Zoom tal vez puedan levantar la mano y con micro abierto podemos participar o nos escriben y vamos presentando las preguntas aquí a Padre Eduardo. Esto a sus órdenes. Si quieren, hacemos un ejercicio muy rápido, muy sencillo. Les pido a todos los que están en el Zoom que pongan una frase breve de 5 palabras. ¿Qué se llevan? ¿Qué les dice esta urgencia de poner en práctica la doctrina social en nuestra tarea educativa y de responder a la cuestión social con nuestra tarea educativa? Los leo con mucho gusto. Hombre, hagan síntesis, eso les ayuda. Los leo con gusto. Mientras voy a permitir poner, ya le mandé al padre Juan Carlos el PowerPoint para que ustedes lo estudien, lo mediten y por supuesto. Sí, en unos momentos Renzo lo va a publicar a través del chat y para que lo tengan todos, está al alcance de todos. Nos preguntan, dicen, ¿quedan claros los temas a trabajar en conjunto en las escuelas y desde las escuelas? Lo que siempre es difícil es cómo. ¿Nos puede dar algunos ejemplos concretos? Sí, con mucho gusto. A ver, soy capellán nacional Scout acá en México y pusimos en diálogo a las escuelas lasallistas que tienen grupos de scouts
para decirles, a ver, ustedes tienen educación no formal, no son escuelas, no tienen itinerarios como tenemos acá, aunque sí hay un programa formativo, por supuesto, pero esto es a través de actividades lúdicas. Les decía yo, ¿cómo podemos ayudarles a los chicos que pues, necesitan regularización? Es decir, ¿cómo el mundo Scout puede ayudarle ahora a la escuela? Serían cosas muy interesantes, ¿no? Porque se empezaron a generar algunas redes para decir, a ver, pues yo soy maestra de segundo, entonces yo, si hay niños Scouts que necesitan regularización de segundo, yo, con mucho gusto, yo por Zoom me vinculo con ellos y quizá una vez a la semana o dos. A ver, lo que necesitamos es poner puentes. Lo que necesitamos es ver cómo sí se puede. Lo que necesitamos ver es cómo suscitar la generosidad, el encuentro, la alianza, la sinergia. Ese es un ejemplo, ¿no? Quisiera ponerles, por ejemplo, algunas diócesis en México que se han animado a firmar su pacto educativo diocesano. Entonces, pues empiezan a ver su realidad, ¿verdad? A ver, nosotros tenemos una deserción en la educación media. A partir de la secundaria, pues empezamos a perder muchos chicos. ¿Cómo los recuperamos? ¿Cómo los enganchamos? ¿Cómo los reinsertamos? ¿Cómo los buscamos? Alguna diócesis del norte de la República Mexicana creó una alerta roja. Entonces, aquí, ¿verdad? En esta colonia hay 3 chicos que dejaron la escuela y tenemos las constancias de las escuelas oficiales. Ya no se inscribieron. Hay que buscarlos a través de las parroquias, a través de los grupos de la sociedad civil, el Club de Leones, los Rotarios, etcétera. Si no son católicos, tenemos que poner al centro de la cuestión social la vida educativa. No es un apéndice, no es una cosa que depende del director de la escuela que está aquí en la esquina, no, también depende de mí. Estamos haciendo ahora, en la Conferencia del Episcopado Mexicano, unas comunidades emergentes educativas. Entonces le estamos diciendo a los empresarios, a ver, preocúpate por cómo van los estudios de los hijos de tus empleados. Abre un salón los sábados para que alguien les pueda ayudar. Esas son acciones concretas. El pacto educativo lo que nos quiere hacer es que seamos creativos, que seamos generosos, que seamos empáticos, que seamos buenos samaritanos. No es suficiente estar recalcando lo que hacen mal los otros. Es que el gobierno no hace, es que el partido este no hace, es que la escuela pública no hace. No, 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 eso no es evangélico. Yo tengo que asumir mi corresponsabilidad en la educación, no solamente de mis hijos, de sus hijos, no, de la educación de todos. Porque tenemos que crear una aldea educativa, dice el Papa. En fin. Adelante, maestro Juan Carlos, no sé si en el Face hay más. Sí, exactamente. Aquí acaban de, Rosemary nos escribe en el chat, dice, orientar la reflexión y la conducta de las personas de toda la comunidad humana a nivel mundial, en una tarea de construir un orden social justo y fraterno, que contribuya a la convivencia pacífica y al desarrollo humano integral. Está haciendo un comentario de las palabras que hemos Sí, yo lo reflexionado. vi, me parece que es muy importante, Rosemary, porque esto es lo fundamental. No es solamente orientar el hacer, es orientar la reflexión, es orientar la conducta, es suscitar la generosidad, es echar a andar la creatividad. Esto es muy importante. Hoy vivimos en una casa común y la corresponsabilidad es fundamental. La doctrina social de la Iglesia lo ha señalado en múltiples ocasiones y tenemos que aterrizarlo ahora a las comunidades educativas. Gracias, Rosemary. Yo quería aprovechar, Padre Eduardo, que algunas veces escuchamos como que
si solamente estuviera el intimismo, ¿no? Jesús y yo, que también lo mencionaba en su reflexión esa noche. Jesús y yo, ¿no? Y todo bonito, todo lindo, y dejamos estos principios que nos deja el magisterio en la cuestión social. Y entonces me parece que es muy importante lo que acabamos de ver esta noche, ¿no? La importancia de la doctrina social, que a veces esta cuestión de la casa común, esa cuestión del bien común, como que lo podemos diseñar cayendo tal vez en un intimismo. Y eso me gustaría, padre, que si lo pudiera precisar, porque lo dijo al inicio, cuando hemos conversado con Renzo, cuando hemos estado presentándonos, a mí me parece vital este punto. Hoy en la mañana, en una universidad pública, pues los chicos me sometieron ahí a un ejercicio de crítica, ¿no? ¿Qué ha hecho mal la iglesia? A ver. Y entonces yo le decía, mire, nosotros hemos tenido mucho culto, que está bien, no estoy diciendo que el culto esté mal, pero hemos cultivado poco la realidad. Hemos hecho poca cultura. Nuestros antepasados hicieron más. Nada más hay que ver las universidades, por ejemplo. Son creación de la iglesia. Salieron de la iglesia, ex cor de iglesia. Entonces, nosotros tenemos que recuperar. Me viene a la cabeza el número 1 de el catecismo de la Iglesia Católica. Es el misterio de la participación. Dios asume la condición humana para revelarle al hombre lo que el hombre es y hacerlo partícipe del misterio de la salvación para nosotros. No es solamente una cuestión el catolicismo entre Dios y yo, Jesús y yo. No. El verdadero cristiano aprende a amar, aprende a entrar en este misterio de participación de la salvación. Dios no solamente quiere mi salvación, quiere que yo sea sujeto de la redención para todos los seres humanos en Cristo. Entonces, tenemos que aprender. Hoy hay espiritualidades que, como dice el Papa Francisco, nos meten en un intimismo, en una autorreferencialidad, en una conciencia aislada. Lo mío con los míos, para con los míos, desde mis criterios, con mis estructuras, y no tenemos capacidad sinodal. El grande desafío de la sinodalidad es romper esos pequeños grupos de confort. ¿No? Es que pues él piensa igual que yo y él ha sido formado igual que yo y él lleva las mismas prácticas religiosas que yo y va a los mismos lugares que yo, entonces no hay problema. Pero no, eso no es. Católico es universal. Yo entro en relación con todos y a anunciar con todos, más allá de las diferencias, pues el anuncio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La doctrina social de la iglesia es eso, ¿verdad? La exigencia social de nuestra fe. La exigencia horizontal. Nosotros tenemos que llevarle, según lo necesitan los otros seres humanos, el mensaje evangélico, sin imponer jamás, pero siempre ofreciendo. Así es. Gracias, padre. Tenemos un comentario de Jaime Pilco, desde el Facebook comenta: educar desde la fe es mostrar lo que creemos para ser cristianos eficaces. Bueno, es muy interesante, Irene, Jaime, esta definición, porque mostrar lo que creemos. Dice el Papa Benedicto XVI en Caritas, en Deus Caritas Est, número 1, ¿no? El cristianismo no es solamente una doctrina, tiene una doctrina, sí. No es solamente actos de piedad, tiene actos de piedad, hay que hacerlos, por supuesto.
no es solamente un conjunto de mandamientos morales, sí, sí lo es, por supuesto nos ayuda, pero antes que nada, dice el Papa Benedicto, el cristianismo es un acontecimiento, es algo que se hace realidad, que se encarna, es algo que tiene manifestaciones concretas, es algo que se cultiva. Esto es muy importante. Es curioso, pero tiene que ver mucho con el comentario de Eda que estoy leyendo en este momento. Dice, Dios nos habla a través de la realidad. Debemos estar atentos a su mensaje. El Papa Benedicto XVI, cuando llegó a Aparecida, a inaugurar Aparecida, le dijo algo muy importante a los obispos. Dice, la realidad es un espacio teológico. La realidad es un espacio teológico. Ahí Dios se manifiesta, ahí Dios nos interpela. Ese es el plan histórico de salvación de Dios. Ahí está. El cristianismo no es un intimismo, lo decían ya muy bien. No me lleva solamente a esta cuestión espiritual, abstracta, de mi corazón, de mis ideas, no, es un acontecimiento. Por eso las frases evangélicas, bueno, quien dice que cree pero no ama a su hermano, pues yo no sé qué cree, ¿verdad? Porque no lleva a trascender su vida, no lleva a manifestarse como criatura de Dios, que crea en bien para los demás, etcétera. Muy bien. Sí, sí. ¿Dónde estamos? Bien. Lo que estamos reflexionando, ¿no? Quiere encaminarse a este 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Nosotros estamos aquí con la presencia del padre Eduardo Corral y que este último momento que vamos presentando nuestros comentarios en el chat, en el Facebook, pues sea también para ir tratando de centrar lo que nos ha invitado el padre, ¿no? ¿Con qué me quedo o con qué me voy a casa? ¿No? Como decían nuestros profesores alguna vez. Aquí voy a leer un chat Sí. de Marixa Flores. No sé si lo quieres leer directamente, Marixa. Tu audio. Bueno, parece que no funciona. Marixa, tu audio no puedes encenderlo. Parece que no. Yo lo voy a leer. Dice, Muy bien. dice, la dimensión trascendente es un elemento muy importante en la vida del ser humano y en nuestra tarea educativa. Me parece que nos hace falta un discipulado más profundo por parte nuestra para sostener nuestro accionar misionero. Usted habló de esa dimensión trascendente. Gracias, Padre. Con mucho gusto. A ver, el grande tema de Benedicto XVI, de Juan Pablo II y de Francisco han sido la inmanencia. La inmanencia es este hombre atrapado en sí mismo. Yo creo, yo digo, me parece, yo puedo, yo planeé, yo quería, yo le dije, yo gané, yo 30 años de quién sabe qué, yo 25 de quién sabe qué. Mi, para mí, por mí, en mí. Entonces, el Papa Juan Pablo II decía, ese es un humanismo ateo. Es un humanismo encerrado en sí mismo. Benedicto XVI habló de la palabra inmanencia. Es decir, es un hombre atrapado en sí mismo, que no es capaz de otredad, que no es capaz de relación, que no es capaz de Dios, que no es capaz de sus hermanos, que no es capaz de cuidar la creación, que no es capaz de transformar, que no es capaz de desarrollo. Y entonces es verdaderamente difícil esa cultura, es difícil esa dinámica ensimismada, encerrada, autorreferencial de conciencia aislada, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que por cierto, habría que tomar el 2, el 8, el 9, todos esos numerales que hablan de lo mismo.
este es un tema muy importante. A mí me encanta porque la doctrina social de la Iglesia siempre nos lleva a la espiritualidad. Es decir, lo social me lleva a lo más íntimo y lo más íntimo me lleva a lo social, a lo más relacional. Muchas gracias, Maritza. Sí, sí. Justo en esta línea, eh, Helen Sánchez dice, la misión es evangelizar para cultivar nuestra fe, conociendo nuestro contexto. ¿Está? Así es, Comenta. el contexto es ese espacio de salvación, es ese espacio que también nos dice cómo discernir la realidad, discernir los signos evangélicos. No, uno no puede llegar al aula y solamente dar la clase, no. Hay que ver cómo están, cuál es su ánimo, hay que ver cuáles son sus preocupaciones, hay que leerles la cara a los chicos para poder acompañarlos y responder a su realidad más que a nuestras exigencias. Muy bien. Muy bien. Padre, agradecer a todos los que nos han acompañado a través del Facebook Live, a través de la plataforma del Zoom, ¿no? Gracias a todos los que de una u otra manera nos acompañan, ¿no? No estamos solos, hijo del Padre Eduardo, ¿no? Es una labor que compartimos todos como una red, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Invitarles a que tal vez Renzo podría poner el link del congreso que ya tenemos pronto, ¿no? 4, 5, 6 y 7 de octubre, el octavo Congreso Internacional, que allí vamos a mirar el spot un momentito. Tenemos las charlas magistrales, ¿no? Del doctor Jesús Muñoz Díez, del doctor Edicio Cámere, de Monseñor Ricardo García y del doctor Héctor José del Bosco. Y luego 2 bloques de talleres de 3 días consecutivos, 5, 6 y 7, con temas muy apropiados para poder ir reflexionando, aprendiendo cosas prácticas, ¿no? Que nos ayuden a cristalizar todo lo que vamos a escuchar. Además quería invitarlos muy cordialmente, el equipo de Pastoral Educativa, ¿no? Con el equipo de ONDEC, hemos preparado un webinar a cargo del Monseñor Juan José Salaverry, que es obispo auxiliar de Lima. Nos va a presentar la figura de Santa Rosa de Lima como modelo de una juventud en salida. Así que están todos cordialmente invitados este jueves 25 de agosto a las 6 de la tarde. Bien, Padre Eduardo, nuevamente las gracias a nombre de todos los que hemos participado esta tarde, esta noche ya, en este tema tan importante y que a veces no caemos en la cuenta de esa importancia. ¿Algunas Estoy a últimas sus órdenes. consideraciones? Animarlos, ¿verdad? Más allá de los problemas políticos, de los problemas sociales, de los problemas económicos, no podemos olvidar que ahí están los chicos con su rostro concreto, con su dignidad concreta, y no podemos olvidar que estamos para ellos. El educador está para el chico, no el chico para el educador, la chica para el educador, no, el educador está al servicio y por eso es una tarea que implica la gratuidad, la generosidad, el don, como dice el Papa, de manera preciosa. Estoy a sus órdenes, es una alegría siempre convivir entre estas iglesias tan hermanas. Yo les comento, ¿verdad? Pero tanto en Roma como en España tuve muchos compañeros del Perú y verdaderamente pues hicimos amistad sincera y fraterna. Estoy a sus órdenes, pido su oración, les ofrezco la mía y muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por contagiarnos este clima de esperanza, ese clima, ¿no? A pesar de tocar temas álgidos, ¿no? Sin embargo, es un llamado de esperanza y yo me he sentido así, no sé si comparto la experiencia de todos, muy agradecido y nada, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muy Muchas buenas. gracias, un abrazo, cuídense. Hasta luego. Gracias, Padre.